Los países árabes evitan apoyar a Ucrania en la guerra. No es por el amor a Rusia, es el resentimiento hacia Occidente. La guerra en Ucrania ha aislado a Rusia de Occidente, que ha impuesto fuertes sanciones económicas contra el país dirigido por Vladimir Putin, pero Rusia no está arrinconada. Encuentra apoyos en África y Oriente Medio, donde persiste el sentimiento anti-yanqui. La dependencia de la importación de materias primas como el trigo, la energía, así como de armamento, se suma que en la memoria colectiva previven las intervenciones militares estadounidenses. Entre la población de estas regiones, según analizan voces expertas, se tienen una versión menos crítica con Rusia, a lo que se percibe como un mal menor. La influencia de Estados Unidos en Oriente Medio durante décadas, particularmente su apoyo unilateral a la ocupación israelí de territorios palestinos, las invasiones de Irak y sus relaciones con monarquías que reprimen los derechos humanos, hacen que esa influencia, que se plantea como una especie de salvación, sea tan perniciosa que esto lleve a ver con lógica sospechosa todo lo estadounidense, explica la escritora experta en Magreb y Oriente Medio y profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid, Leila Nachawati Rego. Una encuesta realizada por Arab News, un diario angloparlante de Arabia Saudita, concluye que hay un escepticismo árabe generalizado sobre la guerra de Ucrania y asegura que no es tanto por acierto de la propaganda rusa, sino más bien por la disminución constante de la confianza hacia Occidente durante las últimas 2 décadas. Este sondeo realizado en 14 países árabes destaca que el 24% de los encuestados culpa del conflicto de Ucrania a la OTAN, el 10% acusa directamente al presidente estadounidense Joe Biden como el responsable y el 16% culpó a Rusia. Este rechazo a la influencia e injerencia estadounidense, que seguramente se debe a que buena parte de la población considera a Rusia como un mal menor o como una alternativa, no tanto por apoyo al proyecto de Putin, como porque pueda inclinar la balanza en contra del lado estadounidense, asegura Nachawati Rego. Por otro lado, este estudio revela que el 66% de los encuestados dijeron que no tenían una posición concreta sobre la guerra, mientras que los que se posicionaron quedaron empatados en un 18% a favor de cada contendiente. Nadie, ningún dirigente político presume de ser amigo de Vladimir Putin, pero tampoco de Joe Biden. El discurso antiimperialista y anticolonialista aún está muy presente. Aunque suena a un pasado muy lejano, la memoria colectiva de los pueblos árabes tiene sus propios tiempos, su propia dinámica y además su propia lógica. Aún pesa mucho el papel que Occidente ha jugado durante el último siglo y medio en la región. Coincide la arabista y catedrática de estudios árabe islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM, Luz Gómez. El resentimiento en el Magreb por el fracaso de la primavera árabe, la amistad ruso-argelina es de larga data, siendo Argelia su tercer comprador de armamento por detrás de India y China. La mitad del armamento que Moscú vende en el continente africano va para el país magrebí. La prensa argelina en sus análisis justificaba la invasión rusa sobre Ucrania, alegando que Putin no quería bases militares de la OTAN en un país fronterizo, pero con el paso de los días nos fuimos dando cuenta de que se trataba de una invasión, explica la periodista y profesora de la Universidad de Argel, Asma Zahraoui. Sin embargo, en estos 6 meses de guerra, las familias en Argelia han notado cómo el conflicto ha ido haciendo mella en sus bolsillos. La escasez del trigo y el aceite de girasol es cada vez más palpable. Además, según Zahraoui, las redes sociales también han contribuido a equilibrar la balanza entre partidarios y detractores de Ucrania. Por su parte, Marruecos, al igual que sus vecinos de Argelia, intentan mantener un equilibrio entre Occidente y Moscú. Así, en la pasada resolución de la ONU que pretendía condenar la agresión rusa a Ucrania, la representación permanente marroquí se ausentó en el momento de la votación. Egipto encabeza la lista de compradores de trigo del Mar Negro. En un primer momento condenó la invasión,
pero a medida que ha ido avanzando el conflicto, ha intentado acomodarse en un frágil equilibrio marcado por la neutralidad. En Túnez, prácticamente nadie habla de la guerra de Ucrania, explica Ahmed Lamlouni, un periodista de la radio tunecina. El periodista asegura que en su programación apenas se habla de esta guerra. Nos interesamos los primeros días, sobre todo por la comunidad tunecina presente en tierras ucranianas, pero después dejó de interesar. Sin embargo, destaca que en las calles se escucha más la voz de los prorrusos. Las relaciones entre Túnez y Washington no gozan de muy buena salud. Los jóvenes se sienten traicionados por Occidente, argumenta Lamlouni, que ello es debido al intento de frenar los avances democráticos en el país. Occidente solo ha tratado de salvaguardar sus intereses geoestratégicos a costa de todo el proceso revolucionario, asegura Gómez. El caso paradigmático de Siria también vive el imperialismo ruso. Tras 10 años de guerra en Libia y la perpetuación de un Estado fallido, Rusia ha jugado un papel importante sosteniendo al mariscal Khalifa Haftar. Moscú le reprocha a Washington su propensión a la injerencia en otros países. De hecho, las consecuencias de la intervención militar en Libia, del derrocamiento de Gaddafi en el 2011, han sido argumentos esgrimidos por Rusia para justificar su apoyo a la dictadura de Bashar al-Assad. La participación de Rusia en la guerra de Siria ha sido clave para la supervivencia de al-Assad, explica Nachawati Rego. La previvencia de este régimen viola todos los derechos humanos y ha elevado las cuotas de impunidad a unas cuotas sin precedentes, y no habría sido posible sin la participación de Rusia. Rusia en Siria ha llevado una política de tierra quemada, de bombardeos sobre núcleos de población civil e infraestructuras civiles, de no distinción entre civiles y combatientes. Añade, sin embargo, su imagen no se ha desgastado porque no ha sido equiparada al imperialismo norteamericano. Rusia había perdido a un aliado importante como lo fue Libia y no quería perder a la Siria de los Assad. Por eso Rusia ha apoyado a Bashar al-Assad. La posición de Siria es estratégica y por esta razón ha sido frente a todo lo que amenazará a la dictadura de Damasco, asegura Imad, periodista iraquí. La guerra de Siria ha provocado que millones de personas se desplazaran de su hogar en busca de refugio. Líbano acoge a la mayor parte de estas personas pese a sufrir un colapso económico sin precedentes. En Irak estamos pagando otros fuegos provocados por la guerra de hace años, asegura. No entiendo cómo se ha normalizado el discurso militarista en los medios occidentales cuando nosotros seguimos sin levantar la cabeza por el conflicto. Añade, la guerra de Ucrania ha tenido una repercusión mediática que no han tenido otras guerras en Oriente Medio. La comunicación sobre Ucrania ha puesto el foco sobre las historias con nombres y apellidos. Sin embargo, la guerra de Irak se contó en clave geopolítica. Hubo una deshumanización de las víctimas, recuerda la profesora de la Universidad Carlos III. Además añade que las redes sociales y el canal de Russia Today en árabe están siendo claves para el Kremlin para hacer llegar su mensaje en los países árabes. Ha conseguido una plataforma para influir en geopolítica y geoestrategia, concluye. Países como Líbano llevan 3 años viviendo en una crisis sin precedentes. La guerra de Ucrania llega después de la pandemia y en medio del desplome de la moneda libanesa, que ha perdido más del 90% de su valor. Lo primero que le afecta son las guerras de Oriente Medio, pero también los conflictos que están más lejos. Ahora en los medios se habla de las consecuencias de la guerra de Ucrania, de los efectos que se están viviendo, argumenta la socióloga libanesa Marie Hardan. Este pequeño país lleva un tiempo pidiendo auxilio a la comunidad internacional y teme que lo que ocurre en Ucrania desvíe la atención sobre la ayuda que necesita. Aquí tenemos un gobierno inestable, muchas divisiones políticas, la corrupción, las administraciones están muy debilitadas y nos cuesta vivir. No tenemos los servicios básicos cubiertos, necesitamos comida, electricidad y medicinas, añade. Creo que esta situación lleva a la apatía y la indiferencia por la guerra en Ucrania, la doble cara de las monarquías del Golfo. Los estados del Consejo de Cooperación del Golfo se abstuvieron durante la votación el pasado mes de abril
de suspender a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Tanto Arabia Saudí como las demás monarquías del Golfo, algo en lo que usaron doble lenguaje y han seguido manteniendo excelentes relaciones con Rusia. El propio Israel ha hecho lo mismo. Y creo que en el caso de estos regímenes también tiene que ver con su apuesta autocrática, con la falta de libertades que exista, explica Gómez. Qatar es probablemente el gran ganador de la guerra de Ucrania. Están jugando sus cartas en la región en un intento de normalizar relaciones con Israel, consolidar las relaciones con Occidente y no incomodar al aliado ruso. La situación ahora les permite mantener un medio de presión y potenciar sus relaciones al estar menos subyugados por Occidente. Las dos analistas coinciden en que tanto a Arabia Saudí como a Irán les interesa el conflicto. Cuando Teherán da un paso, Riad hará lo contrario para mantener su influencia en el terreno para mantener sus intereses, explica Nachatawi. A los dos les conviene el conflicto en el nivel de las relaciones exteriores y luego en política interna. También les interesa porque la tensión social es una tensión acumulada durante años. En este caso, se va a encontrar con una válvula de escape para la vía exterior que a ello les libera de sus responsabilidades, añade Gómez. Es difícil y con un micrófono preguntando a la gente cuál es la opinión pública, porque en estas situaciones tan represivas es muy difícil saber a ciencia cierta dónde está la lealtad de la gente, cuando están viviendo bajo dictaduras atroces. Concluye Nachitawi y Rogué, coinciden en que en estos contextos lo que le interesa a los regímenes no siempre coincide con la voluntad o deseos del pueblo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.